Buenos días. Esta mañana meditamos acerca de cómo se puede conocer al Señor. ¿Qué significa conocer al Señor? Esta mañana en la escuela dominical hablábamos de cómo para nosotros es tan fácil decir que Jesús es solo una persona que es 100% hombre y 100% Dios. Y lo decimos con soltura, con tranquilidad, porque así nos lo han enseñado apenas desde el día que nos bautizamos, un poco después. Pero ¿cuántos años no tomó el orar, escudriñar las Escrituras, discutir, hasta que, como veremos hoy en el Concilio de Calcedonia 451, no se definió esta realidad en la persona del Señor Jesús? Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo conocemos al Señor? Incluso a veces podemos decir, bueno, esa descripción intelectual está bien, pero ¿cómo conoce un bebé a su mamá? Sabéis que dicen, ¿no? Recuerdo cuando yo era pequeño no era así, pero luego cuando tuvimos nuestros hijos se empezó a hablar de la importancia de que cuando un bebé nacía era una experiencia traumática para el bebé. Y lo mejor que se podía hacer era dar al bebé, aún casi cuando estaba sucio, en los brazos de su madre. Y cómo el bebé reconoce la voz de su madre. ¡Tremendo! Estoy seguro que no puede describir en ese momento las características de su mamá, pero conoce a su madre. ¿Conocemos nosotros a nuestro Señor? La verdad es que hace un tiempo, en un principio, a ver si responde, esta mañana ha funcionado muy bien. Ahora no. Ah, vale, sí. Recuerdo que cuando era niño, más o menos en tercer curso o cuarto, en mi colegio, no sé vosotros, aquellos que nacisteis por mi época, nos pasaban unos tests para mirar el coeficiente de inteligencia. Y básicamente lo que eso era una manera de medir la información que tú como niño, sin quizás haberte esforzado, habías sido capaz de acumular. Y entonces, según si era 90, 120, 130, 150, así te decían cuánto de inteligente eras. Pero más adelante, bueno, empieza desde 1920, pero más adelante se formuló y se hizo evidente que la inteligencia no se puede medir solamente por cuánta cantidad de información has acumulado, sino que existen múltiples inteligencias. Hay personas que aunque no tengan estudios, son muy inteligentes en cómo montar un negocio. Por ejemplo, yo tengo parientes por parte de mi esposa que no tienen apenas no tienen estudios, pero montaron una empresa de vender detergente y prosperaron. Y dices, ¿de dónde ha sacado la carrera de empresariales? Pero es que hay otros tipos de conocimiento. Recuerdo de alguno de nuestros hijos que, si bien la historia, las matemáticas, la lengua no eran sus fuertes, conocimiento del medio, lo que era naturales, era increíble. Venía a casa y decía, papá, ¿sabes lo que he aprendido? Que es que los animales tal tienen esto y tienen lo otro. Y además me he visto un vídeo en YouTube que dice que no sé qué, que no sé cuántos. Y dices, madre mía, este nene, aunque en matemáticas no florezca, pero no quiere decir que no tiene capacidad. Un libro que se tituló Inteligencia Emocional, 1995, relativamente tarde, pero fue un libro que divulgó y puso en evidencia la realidad que la emoción guía nuestras decisiones, trabajando con la mente racional y, fijaos qué expresión, o sea, la emoción capacita o incapacita
el pensamiento mismo. En otras palabras, creemos lo que queremos o sabemos lo que nos interesa. Eso no se lo tienes que explicar a un niño. El niño dice, papá, quiero un caramelo. No, hijo, que luego está la comida. No, es que no he comido desde hace muchas horas. Yo sé que controlo y aunque me des el caramelo luego comeré. No, hijo. No, sí, porque es que, mira, papá, tú no me entiendes, o sea, no ves la situación, ¿no? Y el niño parece un abogado. Te da una cantidad de razones. Entonces, volviendo otra vez, ¿cómo es nuestro conocimiento de Dios? ¿Realmente es nuestra pasión? ¿Ha conquistado nuestro corazón? ¿Vivimos por nuestro Señor? En esta mañana leemos dos pasajes, en Mateo y en Lucas. Dos pasajes, primero leeremos el de Lucas y luego Mateo, donde lo que nos presenta es algo peculiar. Lucas, en realidad, escribe el Evangelio escogiendo las enseñanzas y las obras de Jesús, mostrándonos cómo Cristo es un hombre perfecto, pero cómo se preocupa por las necesidades de las personas. Y para Lucas, los pobres, las mujeres, son importantes. Lucas se preocupa de cómo el Evangelio llega más allá de los judíos. Lucas se preocupa cómo ese Evangelio es para todo el mundo. Y nos va a presentar en un pasaje cómo conocieron al Señor dos personas muy mayores, que probablemente pasaban desapercibidas a los líderes de Israel. Por otra parte tenemos el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como el Mesías prometido. No hay otro evangelio que tantas veces se repita, esto es para que se cumpliese lo que está escrito y tal, y refiere una cita del Antiguo Testamento para que se compruebe que Jesucristo es el Mesías prometido. Mateo escribe con más referencias a la ley que ningún otro evangelio. Por lo tanto, entendemos que Mateo está escribiendo particularmente a los judíos. Pero hay un detalle importante y es que Mateo a veces explica cosas de Jerusalén y de la geografía de Jerusalén. Y dices, hombre, si estuviera escribiendo a judíos no necesitaría escribir esos detalles. Y por eso entendemos que Mateo está escribiendo probablemente a los hebreos que están dispersos por el Mediterráneo para demostrar que Jesús es el Cristo. Pero, sin embargo, el pasaje que vamos a leer hoy no es de hebreos, sino es de tres magos que vienen de Oriente a adorar al rey de los judíos. Y mientras Jerusalén quizás se turba junto con Herodes, resulta que el conocimiento de Dios que tienen unos extranjeros por una estrella que han visto es más eficiente que todo el conocimiento del mismo rey de Jerusalén entonces, de Israel, y los mismos escribas y principales sacerdotes. Vamos a leer estos pasajes. El primero, Lucas, que tiene lugar poco después del nacimiento del Señor. Lucas, capítulo 2 y versículo 22, dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, o sea, la purificación tanto de José como de María, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor, o será del Señor, dedicado a Él. Y también, dice Lucas, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viera al ungido del Señor. Este ungido podríamos decir al Mesías del Señor o al Cristo del Señor, es lo mismo. Movido por el Espíritu, seguimos leyendo, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma misma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué precioso pasaje, qué palabras promovidas y fruto de la guía y la presencia del Espíritu Santo en el corazón de estas dos personas acerca de Jesucristo, que había nacido el Salvador del mundo. Leemos en Mateo capítulo 2, y en Mateo lo que leemos es 2 años, más o menos 2 años más tarde, en realidad 2 años menos un mes, o digamos más exactamente menos 40 días. Pero leemos aquí de otra persona que no forma parte del liderazgo, ni mucho menos de Israel. Tampoco lo eran Simeón y Ana. Pero dice en Mateo capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios. Cuando Jesús no significa que fuese en el mismo momento que Jesús nació. Y aunque nuestros pesebres pongan a los magos en el pesebre, os equivocáis, eso no es lo que dice la Escritura. Los magos fueron a la casa, y Herodes, cuando indagó diligentemente cuándo vieron la estrella y eso, averiguó que hacía como 2 años. Entonces cuándo significa como a partir de que Jesús naciera en adelante. Bueno, llegaron estos magos a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id, averiguad allá con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron a Jesús. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sus sueños,
que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Una lectura bastante extensa, pero ¿no es apasionante la palabra del Señor? Ella es vida, lo dice la Escritura. Bueno, miramos acerca del conocimiento que tenían estos extranjeros y también este va lento esta mañana, o sea, antes ha ido más. Ah, no, es mi móvil el que va lento entonces. Sí, mi móvil no me dice lo que está ahí, lo siento. Yo pensaba ser más eficiente este domingo que el pasado. Pero bueno, vamos entonces y os pido que sigáis vosotros ya que mi teléfono se ha bloqueado. Lo que queremos ver es cómo estos magos de Oriente, cómo estos extranjeros vieron al Señor, cómo pudieron, qué conocían del Señor. En realidad estamos hablando de personas dedicadas al estudio de la astronomía y del mundo, como bien sabéis. Una de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿cómo es posible que estos magos identificaran una estrella con el nacimiento de Jesucristo como Mesías? Quizás uno de los recursos que podemos tener es Números 24:17, la profecía de Balaam, un personaje curioso, alguien que evidentemente tenía conocimiento del Dios verdadero, pero no es parte del pueblo que sale de Egipto, sino descendiente directamente de los patriarcas, que se quedó en el desierto por algún motivo. Pero dice Balaam en Números 24, saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel. ¿Sería esta la palabra la que llegó a estos magos y les hizo identificar esa estrella con el nacimiento de Jesús? Pero de cualquier manera ellos llegan a Jerusalén e identifican al niño como el rey de los judíos. Dice la Escritura que venían a adorarle. Es cierto que esta palabra se podría traducir como simplemente presentar un reconocimiento, pero en el contexto de la Escritura y utilizado por el evangelista Mateo, ese no es el significado, sino que va más allá. Y lo que hace Mateo es asegurarnos que había un reconocimiento más profundo hacia la persona de Cristo como Salvador y como Rey. Dice que nos muestra cómo el Señor les guió hasta el lugar preciso donde estaba la casa. ¿No te parece interesante cómo el Señor nos guía? ¿No dice en Amós, habrá algún secreto que Dios no revele a sus profetas? El Señor nos habla, el Señor desea tener relación con nosotros, desea revelarse a nosotros, desea esa comunión con el hombre y la mujer que Él creó. Llegaron a la casa y el centro de atención no es la familia, no es la situación. ¿Cuál es el centro ahí? El Señor Jesús. Y se arrodillan y le presentan oro, incienso y mirra, que tradicionalmente se ha tomado como que son regalos reales. Estos magos están reconociendo la realeza de Jesús, pero quizás sabiendo o no sabiéndolo ellos, están mostrando por una parte su dignidad como hijo de Dios, están mostrando su sufrimiento en la cruz y su labor sacerdotal. Si vamos a Simeón y Ana, tenemos algo interesante, y es que tanto Simeón como Ana están en el contexto del ritual hebreo, dentro del judaísmo, ese judaísmo que rechaza al Señor, ese judaísmo que incluso a partir de Hechos capítulo 14, 15, parece que es un poco una molestia al desarrollo de la Iglesia, porque algunos pretendían que si no se circuncidaban no eran salvos. Pero era la forma que habían entendido de Dios, era lo que se había desprendido del Antiguo Testamento, y aunque estuviese enmarañado con tradiciones de hombres, como Jesús diría después, pero el corazón de Simeón y de Ana
es suficientemente piadoso para ser obedientes, estar en medio de ese ritualismo, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo estaba en ellos, y no solo eso, sino que le movió, le guió en las circunstancias de su vida a ir al templo. Tremendo. Se presentan 3 ceremonias en este pasaje: la purificación de la esposa 40 días después del nacimiento, la presentación del primogénito al Señor, como dice también el Antiguo Testamento, y la dedicación del primogénito al servicio del Señor. Lo que vemos es que María y José eran una familia humilde. No ofrecieron un cordero como también estaba prescrito, sino que ofrecían 2 palominos. Era una ofrenda más sencilla. Allí tenemos a Simeón. A pesar de que hay evangelios apócrifos en los siglos III, IV que presentan a Simeón como un sacerdote, la realidad es que la Escritura no nos dice que fuera sacerdote. Se nos presenta como un laico que vivía en Jerusalén, pero esperaba en el Señor que Dios cumpliera su promesa en consolar a Israel. Israel que había sufrido por mano de enemigos desde el siglo VII antes de Cristo, y que uno tras otro dominaban al pueblo de Israel, que por un breve espacio de tiempo entre el 143 y el 63 antes de Cristo, el pueblo de Israel había podido tener su propio gobierno político, pero siempre había estado dominado por otros pueblos, a veces humillado. ¿Por qué? Castigado por su propio pecado. Pero habían unos judíos, unos hebreos, que esperaban esa restauración que Dios había prometido. Y Simeón era uno de ellos. Simeón, justo, una persona ejemplar, una persona piadosa, temeroso de Dios, obediente de la ley. Esperaba esa consolación de Israel. Es curioso que Lucas presenta varias veces a judíos piadosos como personas que esperan la promesa de Dios acerca de Israel. Y el Espíritu del Señor estaba sobre él. Fueron al templo, y cuando Simeón tiene en sus brazos a Jesús, ¡qué encuentro! ¡Qué encuentro! Simeón, persona anciana, había estado esperando ese día. ¡Qué día tan glorioso! El día que Dios responde tus oraciones. Y aquí las oraciones de Simeón no eran para su propio beneficio, era la consolación del mismo Israel. Pero fíjate que su conocimiento de Dios va más allá. Simeón se refiere al Señor con una palabra en griego que vosotros conocéis. Como os he dicho, vosotros sabéis más griego del que pensáis. Es déspotes. ¿A qué te suena? A déspota. No es una mala palabra. Ahora sí, ahora parece que nos da urticaria cualquier palabra que sea una autoridad encima de nosotros. Pero para Simeón, Dios es soberano. Y Él es su siervo. Ahora, Señor soberano, despides a tu siervo en paz. Qué momento, de verdad, para la vida de este hombre. Él habla del niño como la salvación, algo que claramente no veríamos otra vez hasta el Evangelio de Juan. Pero aquí Simeón entiende que la salvación no son unas obras, no son unos rituales, no es una revelación particular, sino la salvación está en una persona. Han visto mis ojos tu salvación, porque estaba viendo a Cristo. Dios, conforme a tu palabra, me despides. Tanto la palabra bíblica, profecía, que anunciaba a Cristo como esa guía particular en su corazón a Simeón de que no moriría antes de ver esa restauración de Dios, esa obra de Dios.
y lo que me llama la atención es esta doble frase: preparado, la salvación de Dios preparada delante de todos los pueblos. Sería Pablo en Tito 2:11 que escribiría: la gracia de Dios se ha manifestado a toda la humanidad. Tremendo. Y dice no solo que es salvación preparada ante todos los pueblos, sino dice luz para revelación a los gentiles, y podríamos traducir y luz para gloria de Israel. ¿Qué perspectiva de un judío antes de que Jesús siquiera creciera y se manifestara al mundo? De que Dios no solamente iba a ser luz para los judíos, sino que su salvación iba a ser para los gentiles. Aquellos que hablaban de ellos como perros, aquellos que hubo tantos problemas en el libro de los Hechos. ¿Hasta dónde Simeón conocía a su Señor? ¿Hasta qué punto Simeón, sin una formación teológica, sin ser sacerdote, pudo discernir por el Espíritu Santo quién era Cristo y lo que iba a significar para la historia de la humanidad? Es tremendo. Por otra parte, Simeón le dice a María y presenta a Cristo en una figura que emerge de Isaías capítulo 8, versículos 14 y 15, pero que es repetido tanto por el apóstol Pablo como Pedro, como Lucas después. La figura de una piedra angular, de Jesús como alguien que haría una diferencia. Aquel que creyere en él, o sobre aquel que creyere en él sería ensalzado, pero aquel que le rechace sería humillado, sería castigado, juzgado. Causaría levantar y caer. Jesús divide a las personas en dos grupos, algo que Lucas continuaría a lo largo de su evangelio. Desde un principio se conoce que no todas las personas oirán, creerán y seguirán a Cristo. Y Jesús sería quien manifestaría los corazones. De verdad, lo que manifiesta lo que hay en nuestros corazones no es si venimos a la iglesia, es cuál es nuestra relación con Cristo. Lo que se muestra es principalmente al niño, a Jesús, al Mesías. A pesar de que los padres se muestran en este contexto como profundamente piadosos, pero aparte de eso, el centro está en Jesucristo. No es extraño que José y María se maravillaran. Ana, por otra parte, se dice que era profetisa, una persona muy mayor. En griego literalmente dice, comillas, era muy mayor en sus muchos años, fin de comillas. Una persona que había enviudado joven, pero en vez de casarse otra vez como hubiera sido la recomendación de Pablo a la mayoría de mujeres, esta mujer decide enfocar su vida en Dios y no se apartaba del templo de día y de noche, con ayunos y oraciones. Hermanos, de verdad, no nos olvidemos que la piedad para todo aprovecha, para vida eterna. Y la oración es muy importante. Servir al Señor con nuestras oraciones, enfocando nuestro tiempo en la comunión con Él, es importante. La alabanza, la confesión de nuestros pecados, la petición, la intercesión por otros creyentes o por personas para que acepten a Cristo, es importante. Y aquí tenemos que Ana, una mujer profundamente piadosa, reconoce igualmente al niño, da gracias a Dios y hablaba del niño a todos. Y curiosamente, nuevamente encontramos, dice que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué curioso estos dos tipos de personaje. Por una parte, Lucas, hemos dicho desde el principio, Lucas se enfoca
en personas necesitadas, mostrando cómo Jesús suple las necesidades humanas, cómo Jesús se interesa por las personas humildes, sencillas, y Simeón y Ana eran sencillos. Mateo, por otra parte, mostrando a judíos en la dispersión que Jesús era el Mesías, pero nos da un primer gusto de algo que creo que nos da sobriedad a lo largo del Evangelio de Mateo. Por ejemplo, capítulo 8, versículos 11 y 12, diría: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Madre mía! Las personas que deberían conocer más de Jesús, los hijos del reino, parece que no apreciaron a Jesús. Y fueron los pobres y los extranjeros los que reconocieron a Jesús y le conocían, aunque su Biblia era muy, muy, muy limitada. Un vistazo a cómo conocían a Jesús, Herodes. Herodes, una persona medio judía y media idumea, conocido por su astucia y por sus obras públicas. Su vida personal familiar era un absoluto caos. Un tal Macrobius, lo que pasa es que es un poco dudosa esta fuente, pero por el año 400 decía que el emperador Augusto hablaba de Herodes como que era mejor ser un cerdo de Herodes que no su propio hijo, porque así era su crueldad, aún con los de su propia casa. Este era Herodes. Y Herodes, cuando oye de los magos, ¿qué hace? Si hubiera sido el rey David, se hubiera puesto pletórico. El rey de Israel, la restauración de Israel. Pero él, que le habían puesto los romanos como rey, y no era rey por lo que él era, se turba, porque es una amenaza para él. Y dice: toda Jerusalén con él. Lo podemos entender de dos maneras. O bien que la gente dijo: uy, Herodes tiene un competidor, verás la que se va a liar ahora. O está hablando del liderazgo político de Jerusalén y de Israel que estaba junto con Herodes. De cualquier manera se turban. ¿Qué diferencia? Como los magos cuando ven de nuevo la estrella, que dice: se regocijaron con gran gozo. Para ellos no suponía ninguna amenaza. Herodes indaga diligentemente la aparición de la estrella. Parece que pero ¿qué es lo que pasa? En el corazón lo que está es intentando poner obstáculo en la voluntad y el plan de Dios. Indaga diligentemente el tiempo de la estrella y les dice a los magos: id, y cuando lo encontréis volvéis y me lo decís. ¿Alguien se imagina cuánto estaba Jerusalén de Belén? ¿Cómo? Bueno, sí, más o menos, unos 8, un poquito menos, pero eran unos 10 kilómetros. ¿Tanto te cuesta ir a buscar si realmente tienes interés? Lo que pasa es que cuando el corazón no está dispuesto, es como enseñar álgebra a alguien que le importa lo más mínimo. Los principales sacerdotes y escribas, a ellos Herodes le pregunta y dice: a ver, ¿dónde ha de nacer? Y curiosamente, el mismo Herodes identifica rey con Mesías. O sea que tenía sus cavilaciones el hombre. Y sí, los principales sacerdotes y los escribas, los jefes de las 24 órdenes de los sacerdocios, según había estado dividido, probablemente autoridades del Sanedrín, aristocracia religiosa judía, probablemente saduceos, y luego los escribas, personas que copiaban el Antiguo Testamento y se dedicaban a saber cuál es la interpretación de la ley para su aplicación en la vida diaria, muchos de los cuales eran fariseos, y así se identifican juntos en Mateo. Ellos sabían dónde encontrar las respuestas,
tremendamente creían en la veracidad de la Escritura. Porque cuando Herodes le pregunta, ellos saben dónde ir. Dice, no, sí, en Belén, lo ha dicho el profeta, entonces se cumplirá. ¿Les sirvió para algo? No. Sabían que era en Belén, sabía que el Mesías, los fariseos, los escribas, y sacerdotes, sabían que el Mesías era un guiador que apacentaría a Israel, sabían que nacería en Belén, pero no movieron ni un dedo para ir al Señor. Herodes aún mostró falsamente su intención. Los escribas y fariseos, para ellos era una cuestión teológica, pero no llegó a más. La pregunta de verdad, hermanos, en esta mañana es: ¿cómo conoces a tu Dios? ¿Somos como Simeón o Ana, que nuestra piedad, justicia, oración y esperanza en el cumplimiento de la palabra de Dios nos hace querer conocerle más? Creo que encontramos en el ejemplo de Simeón de los magos que Dios nos puede bendecir, nos puede mostrar cómo es nuestro Señor a través de su palabra y aún nos puede guiar a las circunstancias diarias, cómo conducirnos o cómo honrar a nuestro Señor. Pero si nuestro conocimiento es como Herodes, que la palabra nos incomoda o que solamente es un ejercicio intelectual, no nos servirá de nada, no nos servirá de nada. ¿Sabes? El Nuevo Testamento, uno de los peligros que subraya, Primera de Timoteo capítulo 4 y Segunda de Timoteo 3. Pero en Segunda de Timoteo 3, cuando habla de falsos maestros, dice que anunciarán el amor, pero profesarán piedad, profesarán piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es el pasaje donde habla que algunos, teniendo comezón de oír, cuando nos gusta oír, nos gusta estudiar, nos gusta saber, pero ¿sirve eso para transformar nuestras vidas? ¿Para atraernos a nuestro Señor? De verdad, que el Señor nos ayude, porque todos somos seres humanos que tendemos a hacerlo a nuestra manera en vez de buscar a nuestro Señor. Necesitamos que de tanto en tanto la Escritura nos llame de nuevo, y lo que estamos hablando esta mañana, a un conocimiento personal, espiritual, directo, que podamos hacer lo máximo de quizás lo poco que conocemos de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude.